Ok, chicos, chicas, espero que se encuentren bien. El, Está analizando cómo se debe hacer el análisis de datos y muy probable lo que voy a hacer entonces es darles un Excel más o menos así para que puedan analizar cada dato. Entonces nada más voy a repasar como los conceptos importantes como la interpolación simple, interpolación doble y esto de lo de la fracción, ¿verdad? Lo de la calidad, ¿verdad? Que es respecto uno respecto al otro. Entonces eso es como, va a ser bastante intuitivo. Esta solo va a ser para la línea 4. Entonces, en primera instancia, ¿verdad? Acordémonos el caso de la interpolación simple. Entonces, en este caso, yo voy a agarrar pues esta tabla. Entonces, en esta tabla, eh, yo lo que normalmente voy a hacer es buscar una tabla termodinámica. Y es que en estas tablas, yo voy a utilizar mi propia tabla termodinámica porque yo utilicé pues un refrigerante diferente al de ustedes, nada más para poder hacer la demostración. Entonces, en el caso de este refrigerante, veamos el primer caso. Entonces, estamos trabajando aproximadamente a 1250 kilopascales y con una temperatura de 86 grados Celsius. Entonces, yo en las tablas, en mi caso, yo lo que tengo que buscar es esta presión, pero esta presión no la puedo encontrar directamente. Entonces, esta presión la voy a tener que encontrar en primera instancia en lo que es esta tabla que es a un bar, bueno, a 0,1 megapascales, perdón, y a la otra tabla que sería a 0,2 megapascales. Entonces, ya cuando pues ubico estas dos tablas, yo lo que tengo que ver es a la hora de analizarlo, la temperatura a la que yo voy a trabajar. Entonces, justo pues en la línea 1, ¿verdad? Voy a trabajar a 86 grados Celsius. Entonces, esos 86 yo los puedo calcular de la siguiente manera. Entonces, no hay un valor explícitamente de lo que sería, pues voy a ponerlo así porque esta tabla traía solo la temperatura de un lado de la hoja. Entonces, el, así en este caso, ¿verdad? Si lo vemos acá, vamos a ver que estamos trabajando a 86 grados. Entonces, justo los datos que tenemos que agarrar van a ser prácticamente estos últimos que hay aquí en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una interpolación doble. ¿Por qué? Porque en primera instancia tenemos dos valores de presiones, a 0,2 y a 0,1. Y luego tenemos dos valores de temperatura. Entonces, para hacer la interpolación, ok, entonces ponemos esta fórmula de 86, en este caso, ¿verdad? Nuestros valores de temperatura no cambian mucho. Lo que sí cambia son nuestros valores de Y, porque aquí nuestros valores de Y sería 0,6018 menos 0,6211. Y esto con un valor inicial de, mira, perdón, los puse al revés. Sería 6,211 y esto sería 6,018 más coma 0,18. Entonces, justo mi valor de volumen específico para este caso sería 0,6062.
Entonces ponemos nuestros valores de 0,6032. Perdón, 0,6134, perdón. Vamos para arriba. Quiero 80. Bueno, aquí entonces nuestro valor de presión era 0,3325. 26 para ser exacto. De hecho, justo esto uno lo puede ver, ¿verdad? Porque los valores deberían estar dentro de estos rangos. Entonces, en este caso es 0,3326. Entonces, más que todo lo que tienen que ir haciendo, pues es metiendo estas fórmulas dentro del Excel. Y entonces, ya cuando tengo mis dos valores de volúmenes específicos, los de entalpía y los de entropía, ¿verdad? Ahora hago otra interpolación, pero lo hago para mis dos valores de presiones, que es los que estaba sacando. Entonces, a mis dos valores de presiones estaba trabajando entre 0,2 como la presión mayor y 0,1 como la presión menor. Y es que yo lo quiero calcular a 0,125. Entonces, en este caso, digamos, en mi volumen 1 me había dado 0,3267. Y en el caso de mi volumen mayor, ¿verdad? Bueno, a presión mayor, me había dado 0,6134. Entonces, 0,6134. Entonces, vuelvo a hacer otra interpolación, ¿verdad? En este caso, mis valores de X van a ser las presiones, ¿verdad? Y estos serían mis valores de Y. Entonces, si yo quiero calcular a 0,125, tengo que restarle 0,1 por mis valores en Y. Entonces, mi Y2 sería 0,6134 menos 0,3233, perdón, menos 0,3326 entre, en este caso, mi diferencia de presiones, que sería 0,2 menos 0,1, más mi valor de Y1, que sería 0,3326. Entonces, a mí mi valor me daría 0,4028. Esto para volumen específico lo hacen para entalpía y lo hacen también para entropía. Una vez hayan realizado esto, tienen que hacer el análisis, ¿verdad? Para eso voy a pegar esta tabla de los estados en los que se encuentra. Algo muy importante, ¿verdad? Es que la tabla 4 está lo más optimizada posible. Entonces traten, ¿verdad? O les hago pues un pequeño spoiler, ¿verdad? A la hora que lo resuelvan. El, el punto 4, lo que tiene, ¿verdad? O la explicación del punto 4 o la línea 4 es que es una mezcla entre líquido y vapor. Entonces, en este caso veamos las primeras dos líneas. Entonces, yo agarro mi tabla termodinámica y busco esta presión de 1,250. Entonces voy a bajar esta
esta imagen que ustedes vieron con Tayatri, ¿verdad? Para pues ver su estado. Entonces, en el caso 1, por ejemplo, en mi caso, yo lo que tengo que ver es la tabla termodinámica A1,2. Aproximadamente, o sea, no tengo que volver a interpolar porque si no se vuelve bastante complicado. Pero a ese valor de presión que va a estar entre mi valor de 0,1 y mi valor de, no, perdón, de 1, aquí es un poquito más alto, 1,2, perdón. Entonces mis intervalos van a estar en el rango de 1 megapascal y 1. No, perdón, entre 1,2 megapascales y 1,4. Entonces, lo voy a borrar. Entonces va a estar entre 1,2 y 1,4. Estos son datos del propano. Esos datos, las tablas que ustedes tienen que utilizar, ¿verdad? Serían las que están en el campus, el, de los gases de Van Willen, que le dice tabla de gases de Van Willen. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si veo las tablas termodinámicas, mi temperatura de saturación, que eso es lo que yo tengo que ver, ¿verdad? Que va a ser la temperatura de tablas. Entonces, si esta temperatura es mayor, incluso voy a buscar la otra representación. Estoy trabajando 1,2, entre 1,2 y 1,3. Entonces, yo sé, y eso es algo muy importante, es igual, es de la que es un poquito más extendida. Entonces aquí me dice que a estas dos presiones pero aquí está en bares. Entonces es 10, no, perdón, entre 12 y 13. Entonces, entre 12 y 13, a mí me dicen que las temperaturas que deberían o que esperaríamos tener, ¿verdad? Van a ser para 12 megapascales, o sea, 1,2 perdón, para 12 bares, perdón, o 1,2 megapascales, yo esperaría tener estas temperaturas, que va a estar en un intervalo entre 34,39 y 37,77. Pero yo estoy a 86. 86 es muchísimo más alto, ¿verdad? Que esta presión que yo estoy trabajando. Entonces, esto automáticamente su estado es vapor. Vapor sobrecalentado. Entonces, esto lo podemos ver por las tablas termodinámicas. Veamos, no sé, este caso, el de 1200. Entonces, 1200, que van a ser 12 bares. Yo espero que mi temperatura sea de 34,39. Entonces, a esta presión de 1200 pascales, la temperatura de tabla, o sea, en este caso, mi T asterisco, sería 34,39. Pero vea que es menor, perdón, es menor mi valor de temperatura en este caso, porque estamos casi a 0 grados Celsius. Entonces, ¿esto qué sería? Un líquido comprimido. Y así pues tienen que ir viendo el estado de cada sustancia. Entonces, eso sería más que todo en el tema de estados e interpolación. Los diámetros, eso viene en el enunciado. Entonces, aquí nos dice que las líneas 1, 2, 3, 4 tienen un diámetro de
de 100 milímetros. Por el contrario, de 5 a 6 tiene un diámetro de 0,5 de 50 milímetros, que esto es aproximadamente 0,5 metros y esto es aproximadamente 0,1 metros. Entonces ya tengo mis valores de diámetros y yo los apunto en la tabla. Entonces aquí sería 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0,05 y 0,05. ¿Y para qué me va a servir esto? Justo para lo que después tengo que calcular. Entonces, el enunciado a mí me da un valor de flujo másico. Entonces, este flujo másico tiene unidades de kilogramos entre segundos y tiene un valor de 0,5. Entonces, si yo quiero calcular mi velocidad en metros por segundo, asumiendo que pues yo ya tomé todos los datos, voy a poner una tabla nada más de demostración. Entonces, esta tabla es meramente demostrativa, ¿verdad? Para que la vean. Entonces, si yo quiero calcular mi velocidad, tengo que hacerlo de la siguiente manera. Entonces, en mi velocidad, o cómo calculo la velocidad va a ser igual a mi flujo másico, ¿verdad? Por el volumen entre el área. Entonces, el flujo másico, ese es un valor que siempre vamos a tener lo mismo para todos, 0,05 kilogramos entre segundos por mi valor de volumen, que sería, digamos, hagámoslo para la línea 1, 0,0613, en este caso, metros cúbicos entre kilogramos, kilogramos cancela kilogramos, y saco el área. Estamos trabajando con un círculo, entonces el área es pi por r a la 2, o esto ya lo puedo también poner lo mismo como d medios a la 2, y eso pues me facilita los cálculos. Entonces sería pi por d medios, o sea, 0,1 metros dividido entre 2 a la 2. Entonces mi valor de velocidad me daría 0,3904. Esto metan en la tabla de Excel, lo jalan y listo. Una vez pues ya haya tomado todos los datos de todos los casos, ahora sí me tocaría calcular mi valor de calor. Entonces, el calor va a tener esta fórmula, que si nos acordamos, incluso la había puesto en la clase teórica que habíamos tenido, como de casi 3 horas de pura teoría, que Q más V es igual a mi flujo de masa por mi cambio de entalpía H2 menos H1 más un medio de la velocidad 2 a la 2 menos velocidad 1 a la 2 más G por ZE o por Z2 menos Z1. Y acá cierro paréntesis. Entonces, yo para simplificar voy a asumir que Z2 es igual a Z1, o sea que no hay un cambio de altura. Si no hay un cambio de altura, la potencial es 0. Entonces me quedaría de esta manera. Q más V es igual a mi flujo de masa por mi entalpía 2 menos mi entalpía 1 más un medio de la velocidad 2 a la 2 menos V1 a la 2 y cierro. Y como yo quiero calcular el calor, explícitamente el calor liberado, ¿qué es lo que hago? Entonces, en este caso, ¿verdad? Voy a pasar este W al otro lado. Entonces quedaría como Q igual a mi flujo de masa por mi cambio de entalpía, o sea, H2 menos H1, más un medio de la velocidad 2 a la 2 menos velocidad 1 a la 2 menos, en este caso, el trabajo. Y es que este trabajo solo voy a tenerlo en la parte del compresor.
porque hasta nos dan el valor 8 kilowatts. Entonces, el valor de mi trabajo va a ser 8 kilowatts. Entonces, vean algo muy importante. El volumen, perdón, la velocidad está en metros por segundo. La entalpía la estamos trabajando en kilojoules sobre kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a favorecer? Que todos me queden en la misma unidad. Entonces, en este caso, para mí me es muy conveniente, ¿verdad? Agarrar, cierro, menos W. Esto nada más para el compresor. Perdón. Esto es para el compresor. ¿Por qué? Porque para el condensador y para mi evaporador, el trabajo es 0. Entonces aquí asumimos que no hay trabajo. Para el compresor sí, y de hecho su valor es 8 kilowatts. Entonces, esta fórmula me va a dar unidades de calor, ¿verdad? En específico, calor sobre calor específico. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para que todo me quede en términos de las mismas unidades? Voy a agarrar todo esto y lo divido entre 1000. ¿Por qué? Porque esto me va a dar unidades de joules entre kilogramos, pero a mí no me sirve esa unidad. A mí me sirve más 1000, pero me sirve más trabajarlo en kilojoules y así. Acá esta parte tenemos kilojoules, acá tendríamos kilojoules sobre kilogramos y acá lo mismo, estaríamos trabajando bajo la misma unidad. Entonces, para simplificarlo un poquito más, me quedaría que Q es igual a mi flujo de masa por H2 menos H1 más un medio. Bueno, en este caso voy a dividirlo de una vez. Entonces, V a la 2 menos V1 a la 2. Cierro paréntesis, todo esto lo divido entre 2 por 1000 menos el trabajo. En pocas palabras, me daría a copiarlo y pegarlo. Copiamos, pegamos. Entonces, habría que dividirlo entre 2000 por esta relación. Entonces, ya todo acá me va a dar unidades de kilojoules entre kilogramos. Y esa es la unidad que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre la línea, sobre el condensador, entonces el compresor, que es el que tengo que agregarle para las demás, o sea, para tanto para el condensador, para la válvula, para el evaporador, el trabajo es 0. Para el compresor no, para el compresor sí tenemos un valor de trabajo. Entonces yo tengo que analizar entalpía 1 y entalpía 6. Entonces yo agarro esta fórmula. Chicos, ustedes todo esto lo manejan en Excel, o lo pueden manejar en Excel para que se les haga más fácil. En este caso, yo agarro toda esta fórmula y la pongo con los datos que yo tengo. Entonces, mi H2 en este caso va a ser mi entalpía 1, entalpía de la línea 1, y mi H1 va a ser 6. Aquí sería 1, 6. Aquí sería mi volumen en la línea 1 y acá mi volumen en la línea 6. 6 y 1. Entonces, agarro esta tabla con los datos. Esta tabla es meramente demostrativa, nada más es para ejemplificar. Entonces, si yo quiero calcular el calor, entonces el calor va a ser igual al flujo de masa, que eso sería 0,05 kilogramos en 3 segundos, por mi valor de entalpía 1, que es justo este, y entalpía 6. Entonces, 618,8 menos 233,9, ahora acá, luego más mi cambio de velocidad 1,
y velocidad 6. Entonces esta es mi velocidad 1 y esta es mi velocidad 6. En este caso sería 0,06 13 menos el valor de 0,1947. 0,1947. Esto lo divido, toda esta sección lo divido entre 2000 y le resto el trabajo que son 8 kilowatts. Que esto justo es el valor que tenemos para esta sección. Para la otra sección, no, digamos, para el operador y el condensador no hace falta hacer esto. Entonces yo tendría que mi valor de Q sería aproximadamente 26,94 kilowatts. Y por último, la entalpía o el cambio de entalpía yo lo tengo que entender de la siguiente manera. Yo ya sé mis valores de calor, ya sé mis valores de entropía, perdón, aquí es cambio de entropía, entonces yo lo voy a poder entender como que mi cambio de entropía, o sea, mi S2 menos mi S1, tengo que restarle el calor entre la temperatura, que justo esa es mi pérdida de calor. Y esta temperatura, voy a asumir que este es 0, o sea, voy a asumir que es una temperatura de referencia y voy a ponerla que es a 298,15 kelvins para pues la toma de datos. Entonces, ya teniendo esta temperatura de referencia, ya puedo cambiar o puedo calcular mi cambio de entropía porque en el compresor, digamos, ya tengo que es una entropía, perdón, de 2,091. Entonces sería, mi entalpía sería, el cambio de entalpía sería 2,091 menos. Ok, entonces, en este caso, ¿verdad? Perdón, sería 2,091 menos el 6, que sería 0,9554. 95,54 menos el calor, ¿verdad? El calor de perdido por el compresor, ¿verdad? Que sería 26,94. 26,94. En este caso, lo podemos seguir trabajando en la unidad de kilos, porque esto también está en unidades de kilojoules. Entonces, aquí sería kilowatts entre mi temperatura de referencia, 298,15 kelvins. Entonces, mi valor de entropía sería aproximadamente menos 0, menos 0,0 0,353. Entonces, chicos, estos datos ustedes nada más no los tienen que calcular a mano, no hace falta. Usen el Excel, es nada más la explicación de dónde sale cada fórmula y qué significa cada variable. Entonces,
hagan el Excel y lo pueden calcular ahí. Entonces, yo les voy a habilitar más tiempo por el atraso del video, ¿verdad? Y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, ahí quedo atento. Saludos.